Buenas noches, estimado docente y compañeros. Mi nombre es José Cobacu. Actualmente soy estudiante de la licenciatura ejecutiva en Derecho, cursando el quinto cuatrimestre en la modalidad sabatina. El día de hoy presento en este podcast un trabajo en referencia a la materia Las obligaciones en Derecho Civil, impartido por el maestro José Adalberto Llano Ocho. El tema que vamos a analizar se refiere a los efectos jurídicos relacionados a las obligaciones civiles. Iniciamos con la siguiente pregunta: ¿qué son los efectos jurídicos relacionados a las obligaciones civiles? Fundamentado en la normatividad vigente. Los efectos de las obligaciones son las consecuencias jurídicas que nacen de la misma. Consiste en la necesidad de que cumpla la obligación, ya sea voluntariamente o a través de los medios judiciales que otorga la ley. Los efectos de las obligaciones pueden ser positivos o negativos. Todo dependerá del cumplimiento o incumplimiento de la obligación contraída. El efecto principal de la obligación es colocar al deudor en la necesidad de cumplir con la prestación debida y otorgar al acreedor los medios legales para procurar que el deudor lo haga. Esto es, promover una demanda judicial. En los efectos de las obligaciones podemos encontrar los siguientes: el cumplimiento de las obligaciones, ofrecimiento de pago o consignación, incumplimiento de las obligaciones. El día de hoy vemos y analizamos los efectos jurídicos de las obligaciones civiles, en donde se enfoca a los efectos. Como bien todos sabemos, toda causa tiene un efecto o consecuencia. En el derecho civil lo define como lo que sigue después de ligarse con una obligación. Ejemplo: Juan decidió sacar un crédito en un banco, en donde hay una obligación de cumplir. En caso contrario de no hacerlo, habrá un efecto o consecuencia del derecho como resultado del incumplimiento. Ahora bien, analicemos la definición de los efectos. ¿Qué es el pago como cumplimiento de las obligaciones? Como viene mencionándose en el Código Civil Federal, es el pago o cumplimiento en la entrega de una cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiera prometido. También podemos decir que la principal forma de extinguir una obligación es pagándola. El Código Civil actual refiere que puede ser hecho por el mismo deudor, como pueden ser otras personas que tengan mismos interés jurídico de cumplir esta obligación, así como un tercero que no interesado. ¿Qué es una consignación? Viene siendo la realización de un depósito judicial de dinero o objetos en manos de una tercera persona encargada de hacer llegar al acreedor. Podemos decir que el deudor es quien paga. No es el deudor quien paga directamente, sino que incurre a las autoridades judiciales para que éste se le entregue el pago y se cumpla la obligación. Entonces la ley, quien sea que efectúe el pago por medio de la consignación, cuando ha sido aprobado por un juez, tribunal, obligación se extingue. Cabe mencionar que se asumen las consecuencias de incumplir las obligaciones en el Código Civil. Establece que el que estuviese obligado a prestar un hecho y dejare de prestar o no prestar conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en términos siguientes. Si la obligación fuera a plazo, comenzará la responsabilidad del vencimiento. Desde también su obligación no dependiere del plazo cierto, se observará lo dispuesto en el artículo 2080 del Código Civil. La ley establece que ante la posibilidad de incumplimiento de una obligación se puede generar daños y perjuicios. Esto ocurre. La misma ley nos dice cuáles serían las consecuencias para el deudor y la responsabilidad de que se trate.
además de importar la devolución de la cosa o precio. En su caso, importará la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios. Ahora pasaremos a la evicción. Es cuando el que adquiere alguna cosa es privado del todo o parte de ella por una sentencia que causa ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Entonces se entiende que la evicción es una figura jurídica que promete el derecho de propiedad en las personas. Tras la evicción se produce el saneamiento, que no es más que una figura protectora, al igual que la evicción, pero que ampara al adquiriente que tuvo que devolver el bien por una causa de evicción. Y también debemos tener en cuenta la celebración de fraude de los acreedores, que esos también son actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor. Pueden adularse a petición del acreedor si de estos actos resultan insolvencia del deudor, el crédito de la virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos. Podemos decir que la evicción es cuando menos, por ejemplo, Luis vende un artículo a Arturo, entonces Arturo se lo vende a un tercero, sin que se entere Luis. Entonces, ocurre la evicción. Tras ocurrir la evicción, entonces a través del saneamiento se les devuelve el artículo a Luis, quien es el dueño original. ¿Y qué va a pasar con Arturo? Entonces el tercero tiene el derecho de exigir los daños y perjuicios a Arturo. Bueno, ahora por último, la simulación de actos jurídicos. ¿Qué se entiende por la simulación de actos jurídicos? Simular significa representar o hacer algo que no es verdad desde el punto de vista del derecho de la simulación. Se refiere a que determinados actos pueden ser simulados con todo o en parte. Cuando un acto jurídico es irreal, es decir, que nunca existió, recibe el nombre de simulación absoluta. El acto que se realiza de una manera aparente, falsa, pero que esconde una verdad, se llama simulación relativa. Amigos, es así como damos por concluido mi intervención acerca del tema analizado. Espero que sea de gran utilidad en el tema de derechos civiles. Hasta pronto, saludos, nos escuchamos para la próxima.